Muchas muchas gracias Iván. La reunión se está grabando para precisamente quedar como un archivo audiovisual, como un archivo en nuestra plataforma de Facebook del Centro de Documentación. Esperemos que se esté transmitiendo. Habría algún inconveniente con la transmisión, pero esperemos que se vaya solucionando. Darle la bienvenida a todas y todos al tercer diálogo sobre archivos y patrimonio en tiempos digitales y en tiempos de pandemia. Tenemos el agrado de tener con nosotros a un experto especialista en el área de la restauración cinematográfica, realizador audiovisual, cineasta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, profesor Luis Horta Canales, con quien hemos tenido el agrado de trabajar en algunos proyectos de recuperación fílmica, experiencias de las que iremos conversando de aquí en adelante en estos 45 minutos aproximadamente que va a durar este diálogo. Invitarlos a participar con preguntas al final, si así lo estiman. Y bueno, recibir al profesor Horta. Luis, tú eres coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Bueno, podemos conversarlo en detalle. Tienes una especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México en restauración fílmica. Pero tu trabajo ha sido en el último tiempo concentrado en coordinar la Cineteca de la Universidad de Chile, que digamos de entrada tiene una historia de comienzos del siglo XX que está preocupada del documento fílmico como un archivo audiovisual independiente del cine como espectáculo, más bien el cine como historia, como patrimonio. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo que has desarrollado en estos años? Bueno, Eduardo, primero, muchas gracias por la invitación. También, Iván, muchas gracias por la presentación. Conozco a parte importante del equipo que trabaja contigo, Katina, sé que está aquí conectada. También conservo grandes amigos allá en el Instituto Abate Molina, donde trabajé en su momento, así que honrado de que me inviten a este diálogo, sobre todo que creo que es muy importante, más hoy día que estamos todos disgregados y convertidos en pequeños cuadritos de imágenes, eh, tratar de reconstruir una idea de tejido social. Creo que las universidades del Estado tenemos esa responsabilidad y sobre todo hoy día que hay un repensar de la función de las instituciones, me parece que es más pertinente que nunca reunirnos a pensar, ¿no? Es nuestra responsabilidad y es lo que corresponde en este momento, va a estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Pensar lo que nos está pasando. De acuerdo a tu pregunta, Eduardo, efectivamente me he dedicado los últimos 10 o 12 años, ya no me acuerdo, como que se me confunden todas las fechas, a trabajar en la coordinación de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y ahí me salto un poquitito para atrás porque este es un proyecto que tiene varios elementos que desde el punto de vista disciplinar pueden ser bien interesantes para abordarlos o agobiarlos, digamos, en una idea reflexiva. La Cineteca de la Universidad de Chile se funda en el año 1961 y es un departamento público estatal que se funda en una época donde no existía una cultura cinematográfica como la que existe hoy en día. En esos años había un predominio importante del cine comercial y el cine que se mostraba en las salas de cine comercial únicamente. Si bien existían algún tipo de exhibiciones más bien culturales, por llamarlo de alguna forma, todo esto era bien inorgánico hasta que se funda la Cineteca del año 61 y paulatinamente empieza ahí a nuclearse un grupo de tanto de cineastas como de gente que era entusiasta del cine, con el objetivo de acceder a otro tipo de películas, ¿no? Estamos hablando de los años 60, que también es un periodo coyuntural en términos de agitación política y social, ¿no? O sea, el ascenso de Frei Montalva y la democracia cristiana al poder, el año 70, las elecciones que dan como presidente a Salvador Allende y un gobierno autodeclarado marxista. O sea, es en ese contexto en el cual la Cineteca tiene su periodo de ejecución más importante.
En esos años lo importante fue construir un acervo de películas, porque no había un lugar donde alguien, si quería consultar una película, pudiese ir y hacerlo libremente. O sea, estaba todo disgregado y controlado y mediado por lo comercial. O sea, si yo quería ir a ver Ladrón de Bicicleta en los años 60, ¿dónde había una copia de eso en el país? Para los más jóvenes, en esa época no había internet. Entonces no es como hoy día que a uno se le ocurre, me dieron ganas de ver Ladrón de Bicicleta y uno va a YouTube o algún otro sitio en el límite de la legalidad y uno busca la película, la descarga y la ve y es todo automático e inmediato. Esa inmediatez no existía en el periodo de lo análogo. Entonces, tener una cineteca fue súper importante para construir una cultura cinematográfica local, porque ahí se podían ver, proyectaban, y en muchos casos se discutía también en la dinámica del cineclubismo las películas que conservaba la cineteca. O también el ojo del director de los directores que tuvo Cineteca en ese periodo, primeramente Pedro Chaskel, luego Gary Oñate, que eran cinéfilos de primera, entonces orientaban también una cultura visual hacia el cine de autor, los cines de vanguardia y los cines latinoamericanos de carácter más social, político, y que tiene que ver también con las realidades nuestras, no solamente estar marcado por una dominancia hegemónica europea o norteamericana. Entonces, Disculpe. en ese contexto es que empieza a armarse este archivo, el cual se amplía también hasta tener un fondo documental, papel, fotografía, revistas, afiches, Correcto. suscripciones a revistas, y estábamos súper aislados. Chile es un país súper aislado, aunque queramos Sí. no parecerlo, ¿no? Pero, Y bueno, todo esto se acaba con el golpe de Estado, la dictadura desmantela el aparato universitario en general, y puntualmente lo que ocurre con la Cineteca es que, si bien exoneran a parte importante de los funcionarios, ya va a ser el año 76 cuando van a cerrar la Cineteca, y este proyecto se va a reabrir recién el año 2008. O sea, pasaron muchos años desde que se hace una reapertura simbólica, pero en condiciones completamente distintas a las que ejerció la Cineteca en los años 60 y 70. Se le había quitado su sala de cine, se le habían quitado sus dependencias, habían desaparecido, entre comillas, muchos equipos y tecnología que permitía trabajar con materiales fílmicos. Entonces, desde el 2008 en adelante se hizo un trabajo súper complicado de armar el jarrón quebrado, por decirlo así, recuperar claro. los trocitos de este jarrón y además luego armarlo, pero luego saber que armarlo ahora la configuración de la casa es muy distinta como para colocarlo en cualquier parte, ¿no? Hay un modelo social, político, económico muy distinto al de los años 60 y 70, y por tanto las humanidades, las artes y la cultura quedan en una posición subsidiaria al modelo de mercado, ¿no? Entonces ahí nos hemos visto un poco a plantear y pensar cuál es el rol de un archivo y de una cineteca en el siglo XXI y qué políticas realmente trazar para poder cumplir los objetivos que puede tener un archivo audiovisual. Eso que mencionas, Luis, es un componente muy interesante. Bueno, los 60, la, la tensión social se traslada a la pantalla, sin duda. El nuevo cine chileno emergía en Viña del Mar, Aldo Francia, Raúl Ruiz, el Chacal de Nahuel Toro. Había un cine, ¿no es cierto? Había una producción cinematográfica chilena importante. Ahora tú lo trasladas al siglo XXI, a la posibilidad de que la virtualización de estos contenidos patrimoniales aparece, acabas de mencionar, si uno quiere ver El ladrón de bicicleta, puede ir a YouTube y lo descarga. Pero detrás de la virtualización, detrás de esta cultura digital, que finalmente es como la punta del iceberg, hay un trabajo previo de investigación, de conservación, de preservación de archivos fílmicos que deben realizarse. ¿Cuáles serían las dificultades que enfrenta la Cineteca, especialmente en tiempos de pandemia, para realizar este trabajo que hay debajo de la cultura digital que nos parece dada como una cosa por arte de magia, que está ahí, las películas del profesor Patricio González que se acaba de integrar, están las películas disponibles, ¿no es cierto?, para bajarlas, para verlas, pero ¿qué pasa con todo el trabajo que hay debajo de este iceberg? O sea, lo digital no es algo que sea por arte de magia, que está puesto ahí. ¿Ah? Sí, mira, es una pregunta bien complicada en términos
que hoy día nosotros, a ver, la pandemia ha sido la punta del iceberg de un tema que yo creo que es más profundo y que tiene que ver con cuáles son las políticas culturales de nuestro país. Desde que cae la dictadura, en rigor lo que hemos tenido es iniciativas aisladas o movidas, orientadas y estimuladas por motivaciones súper puntuales en términos políticos, pero tampoco es que hayan tenido una continuidad mayor, ¿no? Ayer mismo estábamos en una reunión de investigación y efectivamente una asistente de investigación nos rendía un informe donde hace una consulta al Ministerio de Educación sobre un proyecto, un plan de usos del cine que se implementó en los años 90 y no tenía ni idea de ese programa. Entonces, si los mismos aparatos del Estado no han tenido una continuidad y una proyección de país, ha sido muy difícil también para las instituciones de archivo que puedan trabajar en esa perspectiva. Y eso yo creo que queda demostrado en la fragilidad institucional que tenemos todos los archivos en el país. Yo no conozco un archivo en Chile que se sienta holgado y cómodo con sus condiciones laborales, de infraestructura o de su quehacer. Al contrario, hay muchas precarizaciones y finalmente la responsabilidad que tiene el Estado sobre eso es muy pequeña. O sea, y eso lo hemos visto no solamente con la cultura, sino que con la educación, con la salud, a partir de la pandemia. Eso como que se ha también evidenciado. Ahora que necesitamos Estado, resulta que se han empobrecido, se han empequeñecido y se le han quitado tantas facultades que ahora que se necesita no puede hacer nada. Es prácticamente inútil frente a esta situación. Su nivel de alcance es muy acotado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que la reflexión que tú planteas, Eduardo, es bien pertinente, porque hoy día no creo que la reflexión esté dada simplemente por colocar más o menos recursos a la institucionalidad, sino es ver cuál es el proyecto que tenemos, cuál es el horizonte que tenemos, ¿no? Y cuáles son las narrativas que nosotros instalamos para llegar a ese proyecto. Porque creo que el digital ha permitido superar una etapa anterior que era la imposibilidad de acceder a nuestro patrimonio audiovisual. O sea, si yo pienso el año 1990, 1995, y uno decía Raúl Ruiz, chuta, uno tenía que más o menos conformarse con un VHS en mala calidad, sin subtítulos, copiado de la copia de la copia. Esa era como la posibilidad de acceder a sus películas. Hoy día yo me meto a la página de la Cinemateca Francesa y elijo qué quiero ver, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí hay algo superado en términos del acceso. Eh, Conocemos más de nuestro patrimonio audiovisual hoy de lo que conocíamos hace 20 o 30 años atrás. E incluso yo creo que somos una generación privilegiada, porque no creo que otra generación haya conocido y haya visto o haya tenido la posibilidad de ver tanto cine chileno como la tenemos hoy día nosotros. Pero los problemas son ahora de qué hacemos con eso. Lo contabilizamos, armamos un catastro, hacemos una tabla Excel y check, y ya tenemos las películas. O sea, finalmente el patrimonio audiovisual no funciona en esa línea cronológica. Eso yo creo que es algo más disciplinar. O sea, y quizás, Eduardo, tú también tienes como una idea al respecto de que el patrimonio funciona por capas finalmente. Y si nosotros hoy día estamos hablando del poder popular en las protestas del 18 de octubre, no tendríamos por qué no estar hablando de las manifestaciones populares en contra de la dictadura del 83 o lo que ocurre en el año 70 cuando asume Allende. O sea, es la manifestación de lo popular, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los archivos, la cronología lineal no existe. No, Tú recién mencionaste a Patricio, que se conectó. Aprovecho de saludarte, Patricio, qué bueno volver a verte. Patricio ha Sí, hecho un trabajo de resignificación de esos mismos elementos con archivos domésticos que no están canonizados dentro de la historia del audiovisual chileno, ¿no? hola Luis, Eduardo y a todos los hola presentes. Patricio. Yo también me doy gusto de autoverme. eh, oye, sí, yo creo que en esto de lo que habla Luis hay una iniciativa personal en Chile para hacer los archivos. O sea, no podemos esperar que el Estado a veces haga cosas. Incluso las universidades tampoco están muy interesadas en el tema. Es una lucha personal, que alguien se preocupe de recopilarlo, como en el caso que yo hice. Si yo no hago esto, todos esos archivos se hubiesen perdido, ¿no? Eso por un lado. Entonces,
después de que uno recopila estos archivos, que son muy valiosos, en 8 milímetros, en Pathé Baby, 16 milímetros que hay en la región del Maule, uno arma esto a veces financiándolo personalmente, pero por el gusto de guardar este patrimonio fílmico que en Chile es bastante escaso. Pero hay otro punto que yo quería tocar, que es cuando este patrimonio fílmico uno lo digitaliza y de alguna manera lo restaura, también tiene que darle un valor agregarle conocimiento agregado, ¿no? En el sentido de ponerlo a disposición de las personas a través de películas en las cuales se genere una explicación, porque si uno ve archivos de la región del Maule, ve un montón de cosas, de caballos, de trillas, de guasos, que sé yo, de ríos, pero no hay un contexto. Entonces, si tú tomas esos archivos y haces un documental en que pones en contexto esas imágenes y vas con las personas que a lo mejor vivieron esa realidad, tú le das un conocimiento a la región patrimonial, en que la persona valora esa película porque ve el pasado, ¿no es cierto?, agrario o ciudadano de que tiene que ha tenido esa región. Y por otro lado, y esto es una crítica que quiero hacer, hay poco espacio en Chile para mostrar este patrimonio, muy poco espacio. Yo sé que la Universidad de Chile tiene un cine en la Casa Central, ¿no?, en el que de alguna manera es un cinearte, ¿no es cierto, Luis? Es un poco un cinearte que ha estado funcionando, pero es escaso el acceso que tiene de las regiones, ¿no? De alguna manera, hacer de alguna manera no sé, un ciclo de cine regional, del Maule o de O'Higgins, o un ciclo de cine para mostrar en Santiago lo que son las regiones. Yo creo que eso falta, porque somos bastante centralistas en el tema del cine. Entonces, desde luego. de alguna manera yo creo que eso debiera ser la Universidad de Chile como tal, de abrir esos espacios también a las regiones en su cine, que hay muy poco cine arte tampoco. Gracias, no en cualquier profesor. cine se puede pasar estas películas. Gracias, profesor. Recordarles que estamos en una transmisión en vivo ahora sí, para las personas que se están integrando a esta conversación, a este tercer diálogo de archivo de patrimonio en tiempos digitales. Agradecemos la intervención del profesor Patricio González, quien ha hecho una labor notable de recuperación de archivos fílmicos. Seguimos conversando con el profesor Horta respecto de la precariedad en que se encuentran los archivos y las cinetecas. Tuvimos un ejemplo reciente. Los archivos fílmicos, si no se recuperan, se convierten en peinetas. Eso una peineta de plástico. El celuloide se transforma en eso, o se pierde, o se quema. Lamentablemente asistimos al incendio de la Cinemateca de Sao Paulo la semana anterior, el día jueves. Ardió el patrimonio fílmico de gran parte de Latinoamérica. Esto ya había sucedido en Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso habla de que países que están con una industria enorme como Brasil, que están a años luz de la inversión en cultura que tiene Chile, también les pasa esto. También sucede, digamos. Dejo abierto ahí para poder seguir con esta conversación. Sí, sobre eso creo que es importante recalcar la fragilidad en la que se encuentran los archivos. Y un poco volviendo a lo que estaba comentando anteriormente, o sea, creo que hoy día el problema de la preservación está de cierta forma garantizado. Hoy día tenemos condiciones tecnológicas mucho menor costo que antes para poder traspasar un material analógico a un soporte digital y ponerlo online y exhibirlo. Hay muchos sitios web, ya sean pagados o sean gratuitos, para acceder a ver materiales audiovisuales. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es súper importante ahora subrayar la necesidad de los apoyos a la conservación del patrimonio audiovisual. ¿Qué pasa con los originales? ¿Cómo generamos las condiciones para que esos originales, ya sean nitrato, ya sean acetato, ya sean poliéster, ya sean videográficos, o ya sean en formatos de las películas canónicas, o sean películas pequeñitas o registros en formatos pequeños, todos ellos tengan la seguridad de que se van a poder garantizar? Ahí abro también un tema que no lo vamos a resolver hoy día porque es un tema bastante más complicado disciplinarmente, pero el digital es una herramienta súper importante para difundir y divulgar materiales audiovisuales, pero no es una herramienta que nos permita conservar esos materiales. O sea, por lo mismo tenemos que ser rigurosos con los originales, ¿no?
Y para eso tenemos que tener bóvedas acondicionadas, tenemos que tener el personal calificado para que trabaje con esos materiales, tenemos que tener una mecánica para estar controlando la humedad, la temperatura de todos esos elementos. Y eso es una infraestructura que es importante que se ponga en valor, que exista, y las condiciones para que eso pueda operar, ¿no? Porque bueno, tú planteaste un ejemplo muy claro, Eduardo, o sea, basta un poco de fuego y ya desaparece nuestra memoria, ¿no? Es una cuestión que estamos realmente adscritos a las materialidades, ¿no? Y por lo mismo, el trabajo en conservación del patrimonio audiovisual yo creo que hoy día queda un poco entrampado o invisibilizado porque lo más taquilla es ver la película. Y eso es hacia donde transitamos, que el acceso al material. Pero no debemos perder de perspectiva que para que se pueda acceder a esos materiales también debemos conservar los originales porque no sabemos cómo van a ser las tecnologías digitales en 30 o 40 años más. Lo más probable es que estas mismas tecnologías que hoy día estamos usando queden obsoletas. Lo más probable es que veamos estos registros audiovisuales, como el que se está produciendo en este mismo momento, y ya no se pueda reproducir en las tecnologías de 40 o 50 años más. Y hoy día nosotros estamos produciendo imágenes y contenidos audiovisuales como nunca antes también. Entonces, no solamente debemos preocuparnos de conservar las películas, también hay una serie de otros elementos audiovisuales que forman parte de nuestra cultura visual. Pienso en las protestas del 18 de octubre, que la gente empezó a hacer registros de forma espontánea con sus celulares. Nosotros en este minuto estamos provocando que estamos produciendo, perdón, un archivo audiovisual, que es esta charla. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de este archivo audiovisual? ¿Cómo se va a conservar? Y los nietos de nuestros nietos van a acceder a esta charla muchos años después. Tenemos que hoy día repensar y replantearnos que el patrimonio audiovisual no solamente son las películas que uno ve en la sala de cine, sino que hay una diversidad que tenemos que incorporarla, ser respetuosos con los lenguajes y también entenderlo con algún grado de especificidad en el sentido de que hoy día finalmente nosotros nos estamos constituyendo en imágenes en movimiento, nos hemos relacionado por un año y medio, sino más a partir de imágenes simplemente, y estamos testimoniando un momento histórico de nuestro país y de la historia de la humanidad. O sea, nunca antes una pandemia había sido tanto registrada, ¿no? Entonces acá yo creo que hay una serie de nuevos desafíos que se abren para pensar las políticas de conservación del patrimonio audiovisual. Correcto, es un tremendo desafío, sin duda. Estamos habituados al marco de la ventana, que es como nuestro encuadre más habitual, y también este espejo ahí digital que nos devuelve a veces nuestra propia mirada, un poco encerrado en esto, digamos. A pesar de que la comunidad se ha extendido digitalmente, también estamos un poco encerrados en este espejo que se repite. Quisiera llevarte a la experiencia de restauración. Trabajamos el equipo del Centro de Documentación, Catina Vivanco, la conservadora, Francisco Bravo, Cora, la digitalización y archivo, en el rescate de las películas de los hermanos Juan Carlos y Patricio Bustamante, Domingo de Gloria, el documental El Maule, la película Historia de Lagartos, que tiene que ver más con la ficción, de Juan Carlos Bustamante, Vía Crucis, que es un pequeñito documental hecho en Santa Rosa de Lavaderos, con el Vía Crucis real, con la gente de Santa Rosa de Lavaderos ahí haciendo de Cristo y de los personajes de este Vía Crucis. La memoria fílmica, la materialidad de la memoria fílmica es frágil. Quisiera preguntarte cómo lograste en la Universidad de Chile, en la Cineteca, en la especialidad de restauración fílmica, cómo fue la experiencia de trabajar con estas copias de exhibición, que fue el material que nos entregó Patricio y Juan Carlos? Porque no son los originales los negativos fílmicos, tú trabajaste con copias de exhibición, en la restauración del sonido magnético que viene en ese material. Cuéntanos un poco ese proceso, cuáles son las dificultades y cómo esto llega a una memoria digital de almacenamiento en 4K o en 8K, y que queda ahí también a resguardo. ¿Cómo es ese proceso también, por favor? Claro, en el caso de la conservación y restauración de materiales audiovisuales hay que partir señalando que hay que hacer primero que todo un trabajo de investigación muy fuerte, ¿no?
No es que a mí me llega una copia o un negativo, qué sé yo, y uno dice, ya, con esto trabajo. No, primero uno toma ese objeto e investiga. Investiga qué es, si es una copia en primera, en segunda generación, si es el negativo original, o sea, hace un diagnóstico más bien. Y hace un mapeo de su territorio como para luego de eso decidir, bueno, vamos a transitar por esta ruta o por esta otra, y ahí uno va evaluando cómo trabaja, colocando también en la balanza varios aspectos. Me interesa que este material se exhiba en las condiciones más cercanas a cómo fue exhibido originalmente. Me interesa utilizar la tecnología de hoy hasta donde más dé para ver cómo rinde la tecnología de hoy, o me interesa sacar lo que se pueda con los recursos que yo tenga, etcétera. Ahí uno va tomando decisiones. A eso es lo que nosotros le denominamos políticas de archivo, o sea, ¿por qué voy a hacer tal cosa? El mismo hecho de nosotros decidir trabajar con las películas de los hermanos Bustamante forma parte de las políticas de un archivo audiovisual. Primero por una alianza con la Universidad de Talca, o sea, dos instituciones públicas que se hacen responsables de cineastas emblemáticos, no solamente de la región del Maule, sino que a nivel nacional, y de una calidad artística, estética preponderante, en el caso de estas películas que tú mencionaste. Entonces, eso también forma parte de las políticas culturales. No es que hay materiales que sean más importantes o menos importantes, sino que uno, en honor al tiempo, tiene que jerarquizar, ¿no? Entonces, cuando surge esta posibilidad de armar este proyecto, es ahí donde empezamos a poner en primer plano esas políticas culturales, cosa que para nosotros, políticas de conservación, quiero decir, que para nosotros el tema asociativo es súper importante. O sea, trabajar solos, aislados o centralizar las cosas como que para nosotros no tiene ningún sentido. Por eso, de ahí surge hacer este proyecto que tú mencionabas, Eduardo. El problema surge cuando ya vamos a trabajar con los materiales mismos y nos damos cuenta que los negativos desaparecieron. Los hermanos Juan Carlos y Patricio Bustamante tuvieron empresas de producción audiovisual en los años 80 y 90, pero también significó que se trasladaron muchas veces de espacios, tuvieron una migración de materiales permanente, ¿no? Y dentro de esa migración es que desaparecen los negativos originales. Empezamos a buscar en los laboratorios, pues Argentina, buscamos también en laboratorios chilenos, Chile Films particularmente, desaparecidos. Entonces ya después de agotar todas las posibilidades de pesquisa, nos dimos cuenta que teníamos los únicos materiales que estaban más cerca del negativo original. Y es ahí donde tomamos la decisión de ya, ok, vamos a trabajar con esto, aunque, tal como decías tú, una copia de proyección tiene más problemas de imagen y de sonido porque ha estado expuesta a su exhibición, a ser carreteada, como coloquialmente uno podría decir, porque la toman los proyeccionistas, pasa por un proyector, o sea, está muy expuesta y de hecho para eso se hacen las copias de proyección, para que vayan a la guerra, ¿no? Al frente de batalla, que es la sala de cine o la proyección en espacios reducidos, pero la proyección al fin y al cabo. Sufren múltiples cortes, además. Una censura que también es inevitable, digamos, del desgaste. Se va perdiendo la película. Claro, los mismos proyeccionistas en la manipulación va a depender del proyeccionista. Hay algunos que son muy buenos, hay otros que son un poco más rústicos en el tratamiento con los materiales y ahí cada película queda un poco a su suerte, porque de hecho a eso van las películas, a ser exhibidas, ¿no? Y nosotros así es como vimos las películas en la sala de cine también. Pero en el caso de las películas de las copias de proyección de los hermanos Bustamante, teníamos muy buenas copias de proyección. Lo más probable es que en el caso de Domingo de Gloria, si mal no recuerdo, fue una copia no proyectada. Y eso porque después detectamos que había un pequeño problema de sincronía, entonces posiblemente por eso no fue proyectada. Hoy con el digital la sincronía se puede corregir en términos muy, muy fáciles, entonces podemos trabajar en condiciones idóneas para recuperar algo que también fue fundamental a partir de la investigación, la fotografía, porque había un énfasis pictórico que le dieron estos dos cineastas a sus películas. O sea, en algunos casos, creo que lo comentamos en algún momento, era como ver, con Eduardo, era como ver pinturas en movimiento, ¿no? O sea, hay un cuidado estético, un cuidado en la composición, en la iluminación, que tiene que ver con recuperar y sacar a la película una especie de luz del Maule, ¿no? Eso yo creo que es como un hilo que atraviesa Domingo de Gloria y el Maule, esas dos películas. Y ahí hay una cuestión muy, muy bonita con el uso de la paleta de colores, con la administración de los elementos dentro del cuadro, e incluso con todo este realismo brutal que aparece en Domingo de Gloria. En Domingo de Gloria es donde hay un
una matanza de un animal, si mal no recuerdo, Sí, en claro, eso, en claro. el Maule, el Domingo de Gloria. Domingo de Gloria. Carrera a caballo, o sea, una serie de elementos con un realismo que además, si uno lo ve que está filmado en los años de la dictadura, tiene un simbolismo mucho más profundo en términos de la significancia de la imagen, ¿no? Entonces, por El ahí hay exilio una interior. de esas películas. El exilio interior, como decía Juan Carlos Bustamante, una especie de exilio interior. Mientras la censura cinematográfica se apoderaba, digamos, que mientras solo llegaban películas extranjeras, se estaba filmando el Maule como una especie de resistencia al mismo tiempo, filmando la precarización del Maule, estos territorios. Quisiera leer muy brevemente un fragmento de este libro, Diarios de Rodaje, que es precisamente parte de la investigación que se realizó para la recuperación fílmica, un texto de Marco Díaz, que aprovecho de mandar un saludo, que está Marco por él, que trabajó también en este proyecto. Dice, en el inicio del mediometraje Domingo de Gloria, un grupo de campesinos se arrima a una gran fogata capeando el frío matinal de la zona de Santa Rosa de Lavaderos. El plano se abre y vemos que la fogata no es única, sino que se multiplica en distintos terrenos y lomajes. En la imagen inicial se convierte en el mejor elemento para dar cuenta de las significancias que posee el Maule como paisaje, como habitar y lenguaje, como elemento de una matriz cultural de un país que no termina de conformarse por su longitud y variedad de paisajes. Es la experiencia fílmica del 16 milímetros, su textura, cómo es trabajar con esa materialidad de la memoria que aparece ahí. Claro, en el caso de Juan Carlos y Patricio, ellos trabajaron en 16 milímetros básicamente porque es un tipo de materialidad de más fácil acceso para trabajar en equipos reducidos, pero también en terreno, ¿no? El 16 milímetros empieza a utilizarse de forma profusa después de la Segunda Guerra Mundial, con los camarógrafos que eran mandados al frente de batalla, y un tipo de cámaras más portátiles. Después eso va a ser apropiado por cineastas del free cinema inglés, pienso en Penny Baker y esta película sobre Bob Dylan, que lo va siguiendo por los camerinos y después en los recitales, o sea, tiene que ver con la movilidad, ¿no? Pero también tiene que ver en el caso latinoamericano con la ausencia de recursos. O sea, nosotros nunca hemos tenido una industria del cine, aunque ha sido el anhelo y el deseo desde los años 20 en adelante de ser una fotocopia de Hollywood. En realidad no ha pasado de ser una fotocopia, nada más. Por eso, si nosotros pensamos en los años 50, 60, no había más de 2 cámaras de 35 milímetros en todo el país. O sea, esa es nuestra realidad, ¿no? Pretender que somos otra cosa ya sería adjetivable de otra forma. Y en los años 80, que es cuando se hacen estas películas, los hermanos Juan Carlos y Patricio Bustamante tenían sus empresas de producción audiovisual, hacían publicidad, era pega, pero estas películas de carácter más personal, autoral, las hacen con sus recursos, con algunos platitas que van juntando de su trabajo como publicista, y hacen algo nada que ver con lo que hacen habitualmente en su trabajo. Entonces el 16 milímetros también es responder a una praxis más bien contracultural del hacer cine. Es un estándar de calidad visual y sonora súper alto, en un periodo donde está irrumpiendo el video, había muchos cineastas que se vuelcan a hacer cosas en video también, pero que les permite a ellos conservar una cierta sensibilidad estética, visual que se da en la fotografía principalmente. O sea, son películas súper pictóricas. Y yo creo que también tiene que ver con plasmar en una materialidad una idea del Maule, porque en lo fotoquímico, el fotoquímico no es efímero en términos de lo que puede ser el digital. O sea, yo hoy día el digital son más bien simulaciones de imágenes, ceros y unos, que se administran de determinada manera como para que nosotros veamos imágenes. O sea, lo que la gente está viendo en este momento no es a Luis, a Eduardo, a Iván, son simulaciones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hay algo mucho más fácil de que desaparezca, ¿no? O sea, lo tiro a la papelera de reciclaje o muevo mucho un disco duro y ya desaparece, ¿no? Pero en lo analógico no, pues. Y eso yo creo que es una resistencia a la pérdida que tiene que ver con esa materialidad que es muy importante considerarlo para efectos de conservar y restaurar este tipo de películas, porque
para nosotros no era solamente generar las condiciones para sacar nuevas versiones muy similares o lo más cercana a cómo fueron producidas y exhibidas en esos años, sino que respetar esa cultura visual que ellos estaban promoviendo a partir de estas películas. Yo creo que ahí hay una política de las imágenes que es súper clara, súper definida. No, yo me refiero solamente a estas dos películas, pero si uno ve Historia de Lagarto, Vía Crucis, incluso los telefilmes, ¿no? El Aspao, por ejemplo. O sea, uno encuentra esa misma sensibilidad lumínica como estilo en todas sus películas. Sí, hay una línea clara. Luis, quisiera preguntarte por tu reciente trabajo de restauración fílmica con una película que se filmó en México, digamos, o sea, una película que se estrenó en México de Claudio Rau, con la participación de Claudio Rau, una película sobre Liszt, Sueño de Amor, donde lo vemos por primera vez a Claudio Rau, nuestro famoso pianista, interpretando a un personaje, a Liszt. ¿Cómo fue esa experiencia de haber descubierto esa película y haberla estrenado? Esto fue el año pasado, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esa película tiene una historia bien, bien curiosa, porque cuando yo en 2008 me fui a estudiar a México, después como de las actividades que yo hacía, como que por mi propia cuenta empecé a rastrear un título que era mítico, que era Sueño de Amor y el mito de que Claudio Rau había filmado una película. Eso yo lo conocía y en una reunión que tuve con el que era mi profesor, Francisco Gaitán, le extiendo mi más afectuoso saludo en la distancia, él resulta que era amante de la obra de Claudio Rau y me decía que conocía perfectamente cuál es la relevancia de esta obra, busquémosla, y se entusiasmó mucho con esto. Y buscando en los archivos de la Filmoteca de la UNAM encontramos una copia. A partir de eso empezó la investigación para saber dónde estaban los negativos, quién tiene los derechos, por qué llegó esa copia ahí, qué generación era la copia. Empezamos a investigar el objeto, ¿no? Se acabó mi beca, yo tuve que volver a Chile, postulé esto como investigación varias veces sin resultado, postulaciones al entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hasta que después tuve la oportunidad de hacer otra beca allá y ahí volví a trabajar con los materiales y detectamos que después de ya, estoy hablando de unos 4 años de distancia, y esa era la única copia que había en todo el mundo de este archivo de Claudio Rau en los años 30, tocando el piano y además actuando, representando a Franz Liszt. Esa cuestión, para efectos de los estándares, era como, nadie se conmovió mayormente con esta información. Lo que sí es que la Filmoteca de la UNAM entendió el valor de esto y a partir de eso yo empecé a buscar y a hacer levantamientos de posibles proyectos acá en Chile hasta que en una de las puertas golpeadas lograron financiar la obtención de un duplicado negativo de esta película y la digitalización de los materiales. Era una copia de 16 milímetros, una reducción. Esta película se estrenó en salas de cine en el año 35 en México. También hubo exhibición de esta película en Chile, pero estaba prácticamente invisibilizada porque era una película de arte hecha en los años 30 y que permite que se genere una cuestión que yo creo que es muy interesante para efectos de la historia cultural latinoamericana, que en México confluye un cineasta argentino, o sea, alemán nacionalizado argentino, como José Bor, que venía saliendo de la experiencia del cine parlante, hispanoparlante, filmado en Estados Unidos, y había pasado la frontera hacia México, y Claudio Rau, que ya era un artista internacional bien reputado, bien conocido, que hace una serie de recitales en Ciudad de México. Ellos se encuentran ahí, José Bor, que hacía un tipo de película súper popular, comercial, comedias, películas de gángster incluso, o sea, él no tenía mucho prejuicio en hacer películas netamente comerciales. Yo diría que al revés, como que a él no le interesaba el cine desde una perspectiva más de arte elevado, las bellas artes, para nada. Sin embargo, la esposa de José Bor había sido alumna de Claudio Rau, se conocían. Entonces, a partir de esa triangulación es que algunos recursos que ellos tenían de excedentes de algunas producciones anteriores, es que los invierten en hacer una película de arte, que es como ellos quieren denominar esto. Una biografía de Franz Liszt
protagonizada por quien era posiblemente uno de los mayores intérpretes de Liszt en ese entonces, que era Claudio Arrau. Luis Merino Montero, experto musicólogo, también tiene la teoría de que al hacer esta película, Claudio Arrau quería insertarse en el medio norteamericano. Era una vía de entrar con nuevas tecnologías, nuevos medios al circuito de música docta norteamericano. Es posible porque, evidentemente, Claudio Arrau no estaba en la posición de otros artistas. Sin embargo, va a ser en los años 40 y 50 cuando él va a alcanzar ese techo, como ser un gran artista reconocido mundialmente. En esos años Además sí era refugiado de la Alemania nazi, o sea, los nazis habían llegado al poder, Arrau estaba en Alemania y tuvo que salir de Alemania. Arrau empieza en esos años, los años 30, a hacer muchas giras. Posiblemente también tiene que ver con mostrarse fuera de Europa, porque había una división muy importante entre el circuito norteamericano y el circuito europeo de música docta. Entonces yo creo que también tiene que ver con esta figura, ¿no? Correcto. ¿Toda esta película se puede ver en la Cineteca Virtual de la Universidad de Chile? ¿Está disponible? Sí, claro, algo que no había mencionado es que nosotros como Universidad de Chile hemos creado un repositorio de películas. Actualmente hay alrededor de 450 archivos audiovisuales que pueden ser consultados de forma libre y gratuita en el sitio web cinetecavirtual.uchile.cl. cinetecavirtual.uchile.cl, y ahí van a encontrar numerosas películas de distintas categorías. O sea, la diversidad del cine chileno va a estar ahí. De hecho, Patricio González nos ha proporcionado sus películas para que sean difundidas por ahí, tienen muchas visitas, entonces cumple una labor cultural que no solamente es visto desde adentro de nuestro país, sino que desde fuera. Hay muchas consultas de materiales audiovisuales que conservamos, entre ellos está Sueño de Amor, también películas del nuevo cine chileno, de Elvio Soto, Raúl Ruiz, Aldo Francis. Caliste Sangriento, ¿no es cierto? Que es una película que tú trabajaste. Ahí. Hay un apartado de cine regional donde hay varias películas de cineastas maulinos, donde nosotros también estamos cumpliendo ahí un rol de difundir realizadores que no son de Santiago, sino que de todas partes, no solamente de Talca, sino que de Rancagua, de Punta Arenas, o sea, diversidad misma. Perfecto. Estamos llegando casi al final de esta conversación, muy grata por lo demás. Invitar al profesor Iván Pérez para que nos ayude con un cierre de esta conversación. Además, invitar también al público a hacer preguntas y abrir la conversación un poco. Sí, exacto, vamos acercándonos al final, pero ha sido para mí muy ilustrador como escuchar a Luis, sobre todo por el lado, digamos, de conectar lo material o el material que se recibe como documento, ¿no? Que es lo que se preserva, y a partir de ahí es finalmente un análogo, digamos, a lo que hacemos en la literatura o lo que se hace en el arte, ¿no? Es decir, a partir de la obra, pero en este caso concentrada en un material, ¿no? En el material de preservación, en el soporte, ¿no? Que sería lo mismo que encontrar, no sé, un incunable, si es que es un libro de antes del siglo XVI, etcétera. Es decir, ir interrogando al material. Y eso es lo que le quería preguntar a Luis. Una duda del ego, digamos, de interesado, que es, claro, tú hablas mucho o hablaste ahora, por ejemplo, de la importancia de encontrar los negativos, ¿no? Y entendí un poco que tiene que ver con que, claro, las copias, depende de la calidad de la copia y probablemente el negativo sea lo que se archiva en el proceso original de filmación de una película. Entonces, quisiera que ahondaras un poco en eso, o sea, decir, ¿por qué es tan importante encontrar los negativos? Y segundo, una segunda derivada de esa pregunta es, porque me gustó mucho el relato que hiciste, un poco, yo recibo una película que es un celuloide, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a hacer preguntas, pero ¿dónde busco? ¿No? Y ese trabajo de documentación es bien importante porque lo que tenemos que hacer ahí es preguntarle al historiador, interrogar me imagino que en las hemerotecas, ¿no? En la Hemeroteca Nacional. Entonces,
si pudieras explicar a partir de esta idea de la importancia de encontrar los negativos de una película y después cómo se va haciendo más grueso, más robusto, digamos, la investigación a partir de encontrar una película. Uh-huh. Sí, son dos preguntas bien profundas, porque uno podría decir, bueno, la fórmula es esta, pero en absoluto. Yo creo que abre más bien problemas las preguntas que tú planteas. Voy por la primera, que es sobre los negativos. Primero, el cine es el arte de la reproducción, ¿no? O sea, uno filma para sacar copias que se distribuyen en el mundo y esas copias se exhiben y a partir de esas copias uno puede volver a sacar nuevos duplicados y copias, etcétera. Por eso es tan complicado el tema de qué material uno toma como la fuente original para hacer el trabajo. El negativo es lo que estuvo adentro de la cámara y que medió entre el objeto mecánico y la realidad, y el sujeto que tuvo la capacidad de hacer un encuadre y de limitar ese mundo. Entonces, eso es lo más cercano que tenemos o sea, esa es la fuente original y siempre va a ser la fuente original. Luego ese negativo se edita, se le agrega sonido, etcétera, pero siempre va a ser el original. Pero no siempre va a ser lo que se va a conservar. A veces los negativos simplemente pasan a acumularle espacio a las casas productoras y se deshacen de esos materiales por razones tan pedestres y terribles como esta. No estoy exagerando cuando digo eso. Ocupa espacio, lo boto. También pasa que los negativos, como son aparatosos, pensemos que un rollo de 10 minutos de película puede ser una cosa como así, ¿no? Entonces 90 minutos es como una caja así toda grande. Entonces ese va a ser el primer elemento al cual nosotros desde una perspectiva de archivos vamos a tratar de llegar para hacer una conservación correcta de tal como fue la película originalmente planteada. No hay que olvidar tampoco que nosotros como instituciones de archivos somos mediadores, no somos los productores de esa obra, ni somos el consumidor o el público o el investigador. Somos los que estamos entre medio entre que existió esa obra y que hoy día esta pueda ser utilizada, estudiada, comprendida en todas sus dimensiones. Entonces, si nosotros documentamos que el negativo desapareció, evidentemente que ya tenemos que empezar a pensar un plan B, porque eso no puede inhibir que accedamos a la obra. Y ojo que en rigor, cuando nosotros hacemos todos estos procesos de restauración, estamos haciéndolo para llegar a los contenidos que alberga esa materialidad, no a la materialidad en sí misma. Son dos cosas distintas pero complementarias, no hay una sin la otra y viceversa. Entonces, por eso es tan importante esta otra labor aledaña que es de la investigación para generar las condiciones para que nosotros en cuanto público o usuarios de ese material estemos informados de lo que estamos viendo. Desinformar es tremendo, o sea, hoy día vivimos incluso en el mundo de la desinformación. Entonces, decirle a alguien, usted está viendo esto original, o desapareció el original y está viendo una copia, pero la copia más cercana a la original, es súper importante para los investigadores y para la gente común y corriente que también va a saber por qué se ven rayas, manchas o una serie de otros elementos aledaños a la imagen. Ahí también operan ciertas políticas, ¿no? Porque hay archivos que deciden conservar lo que se denomina la pátina histórica. ¿Para qué? Para que se vea que entre la obra original y su proyección actual ha ocurrido algo, ¿no? Ha pasado el tiempo y han pasado cosas en esa materialidad y se desnudan a partir de estos otros elementos. Hay otras políticas que dicen, no, saquemos todo eso para que se vea así tal como se vio en los años 20, pero con las tecnologías digitales, y esa es otra visualidad, no hay que también perder eso desde la perspectiva. Entonces, por eso está la importancia de los negativos, porque es lo que nos sitúa más cercano al original, o una investigación que diga, esta copia viene de este negativo. Entonces, tú ahí cerca de eso, y es lo más fiel, lo más cercano a esa materialidad. Sobre tu segunda pregunta, es también bien complicado, porque una lectura lineal podría decir, bueno, voy a la biblioteca, saco la información de la película y ya tengo todo. Pero resulta que para efectos del cine estamos hablando de las industrias culturales del siglo XX. Entonces, cuando nosotros vamos a cotejar fuentes documentales, la principal fuente documental son los periódicos. Entonces,
uno tiende a preguntarse, ¿no es acaso que estamos cotejando la subjetividad de los periodistas de la época más que la historia del cine? Estamos acercándonos a las subjetividades de esa mirada que tenían esos periodistas bajo su cultura de los medios de esos años, lo que nos permite entender ciertas cosas del cine. Por eso ahí hay un elemento problemático en tu pregunta, por eso me encanta que lo hayas plantado en esas dimensiones, porque cotejar esto también significa a veces abordar fuentes documentales que no son tradicionales, ya sea desde el archivo oral o ya sea desde, no sé, revistas de deporte. De pronto uno cotejando revistas de deporte va a empezar a dar cuenta que en las fotografías aparece gente filmando ciertos eventos. Y uno diría, chuta, de este evento había una película que no aparece en la prensa oficial, ¿no? Y también hay otra historia que yo creo que tiene que ver con las comunidades, porque, bueno, Eduardo puede decirlo con un poco más de propiedad, pero lo que construyen los medios de comunicación, lo que construyen los periodistas, está en una esfera. Pero cuando, no sé, pues un tío mío filma en 8 milímetros un paseo a la playa, un viaje a Cauquenes, tradicional que se hacía todos los fines de semana, y se le ocurre ahí colocar una cámara entre esa realidad para aprehenderla, porque él siente que eso forma parte de su vida, él habita esos espacios, está su familia, hay afectos, y eso no va a aparecer en ningún medio de comunicación. Eso solamente va a estar circunscrito al espacio íntimo de lo familiar, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos un archivo audiovisual. Y ese archivo audiovisual, si yo lo leo como parte de la historia íntima de su familia, va a ejercer un rol. Pero resulta que puede ser que sea el único registro que hay de Cauquenes en los años 30, ¿no? Entonces ahí empiezo a problematizar esta idea de la información y la historia hegemónica, ¿no? O la historia desde los medios de comunicación o narrada por los periodistas, sino que empieza a aparecer la comunidad manifestándose, los sujetos mostrando cosas que aman, ¿no? Cosas que les representan un sentido de pertenencia tan importante que las quieren guardar en una materialidad, que en este caso es el cine. Entonces, las fuentes documentales pueden ser diversas, y yo creo que ahí va a depender un poco de los investigadores o de quienes trabajan en esto, por dónde buscar. Pero hoy día los estudios más bien están apuntando hacia lo multidisciplinar, abordarlo desde otras perspectivas históricas, y por eso creo que es muy valioso que hoy día el cine ya no sea leído solamente desde el cine, sino desde la estética, desde la filosofía, desde la literatura, desde la política, desde la economía, etc. Entonces ahí yo creo que se ha engrandecido un poco el estudio de los trabajos de archivística y los usos de los archivos para poder entendernos en nuestro presente. O sea, no es solamente esta cosa romántica de qué bonito era todo antes, ¿no? Sino que es entender qué podemos hablar de esos materiales sobre nuestro presente. O sea, es problematizar nuestro hoy a partir de registros que vienen de otros periodos. Eso yo creo que es hoy día la función de los archivos, generar esas condiciones, pero problematizarlo, o sea, traerlo al espacio público, un poco lo que estamos haciendo también en este encuentro, en este diálogo, traerlo al espacio público porque creo que todavía está súper instalada una idea romántica que más bien encapsula el cine, lo guarda como en una caja y lo coloca como un objeto de museo, y ¿qué puedo hacer con eso? Mirarlo solamente, y además mirarlo en términos medianamente informados, ¿no? Y eso yo creo que ya paulatinamente es una forma en desuso de entender el patrimonio audiovisual, sino que hoy día estamos frente a una posibilidad mucho más activa de entender el sentido que se le da a nuestros archivos. Y sí, porque yo creo que la relación cotidiana que tenemos ahora con las imágenes, ¿no? Y la relación cotidiana que tenemos ahora también con la posibilidad de grabar instantáneamente, por ejemplo, esta escena o las escenas, el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, sobre las movilizaciones sociales a partir del 18 de octubre, la revuelta, es muy potente, ¿no? Porque ahí hay un ejercicio también de agencia, de política, pero que está basado también en esta digamos, potencia que tiene la imagen y el sonido, el cine finalmente, como arte que se arranca, digamos, del concepto de industria cultural, ¿no? O de arte para masivo, ¿no?
a un documento político o a un documento de activismo, ¿no? De propaganda, etcétera, que siempre lo tuvo desde su origen por la invención de la tecnología, ¿no? Desde los años 20, pero o más bien que se asentó en los años 20, no es que se haya inventado en los años 20, pero que ahora nos es mucho más familiar, ¿no? Y eso me imagino espero que también vaya poniendo en valor, ¿no? Esta experiencia. No sé si podemos cerrar quizás con una reflexión sobre eso, Luis. No sé si te pone optimista o te deja indiferente, digamos, esta relación cotidiana con las imágenes, a nivel masivo, que tenemos ahora, y que nos haga también, espero, valorar o de alguna manera tomarle peso a la densidad de experiencia que está contenida en una imagen del pasado y que está contenida en el cine y que está contenida como en los archivos fílmicos finalmente, ¿no? Lo que recuperamos no es solamente información, no es solamente un dato, mira, se filmó tal película en tal año, sino que recuperamos justamente como una densidad de experiencia que no es fácil aquilatar. Y no sé si esto te deja, este consumo y circulación de las imágenes tan cotidiano, tan masivo, ¿no? Hoy en día, mismo hacemos uso nosotros de esta herramienta, transmitiendo esta charla por Facebook, por ejemplo. Si eso te deja, a lo mejor es muy dicotómico lo que estoy planteando, pero es una provocación finalmente. Si te deja optimista o pesimista, si piensas que podemos aquilatar a partir de ahí mejor la densidad del tiempo en el cine, o bien quizás por estar tan disponible no le tenemos, finalmente también nos volvemos como, volvemos a las imágenes como algo desechable, ¿no? No sé, ¿qué te inspira? Sí, son varias aristas las que tú estás ahí abriendo. Me parece muy rico que se dé eso, ¿no? Porque por una parte, hoy día el estatus de lo cinematográfico está en tensión. Eh, o sea, lo que está ocurriendo aquí a esta charla no le vamos a denominar película. Es un archivo audiovisual, es un registro audiovisual, pero no tiene el estatus de película, ¿no? Por otra parte, el estatus de película tampoco es el que yo voy a la sala de cine y veo. O sea, yo ahora tengo Netflix y veo ahí, no sé, Gris Brillantina o Rocky, grandes películas, por cierto, pero lo veo ahí en un televisor y solo, de forma individual. Entonces, la idea de ir al cine hoy día está también mediada por la pandemia. O sea, no hemos vivido la experiencia de ver algo en pantalla grande y en comunidad hace un año y medio. Sin embargo, hemos estado como antes, nunca como antes, tan expuestos a imágenes. De hecho, yo ayer vengo del oculista porque ya me diagnosticaron que mi vista está peor que hace un año atrás, ¿no? O sea, nuestra precariedad es también sinónimo de la forma de establecer un modelo de comunidad en este año y medio, ¿no? Esa ambivalencia yo creo que va a ser algo que por lo menos nos va a traer a pensar durante los siguientes años de cuál es el estatus de la imagen cinematográfica, pero también cuál es el estatus de los archivos, ¿no? Yo, volviendo como a tu pregunta, no sé si estar más optimista o pesimista. Yo creo que ahora que se han dado ciertas libertades a partir de la pandemia, la gente quiere salir a la calle, tomar sol y vivir la experiencia de habitar el mundo nuevamente. Ya basta del encierro, ¿no? Ese es un poco el eslogan, el hashtag, ¿no? Ahora queremos habitar el mundo nuevamente, e incluso pensando o repensando cosas que antes eran tan cotidianas que no las dimensionábamos y hoy día le estamos dando una jerarquía mayor, salir a caminar, por ejemplo. Entonces, esa dimensión de la experiencia yo creo que está por verse cómo se vincula con el cine, que es algo que está integrado dentro de las comunidades, no necesariamente desde que aparece la tecnología de proyectar imágenes en grande, sino que la posibilidad de contar historias, de vivir experiencias sensibles, de sentirse adentro de los mitos y los grandes relatos, o los pequeños relatos también, etcétera. Sentirse parte de una narrativa, yo creo que es algo que es atávico y que viene mucho de antes del surgimiento del cine, por supuesto. El cine es una herramienta tecnológica que condensa varios de estos elementos, pero no es el lugar culmine ni el cierre, sino que, bueno, ahora lo hemos visto también con la pandemia y con la irrupción también del digital previamente, ¿no? Entonces, a partir de eso creo que hay que entender también que
que las tecnologías digitales van permanentemente quedando en un nivel de obsolescencia. Entonces, no me extrañaría que este tipo de usos que le estamos dando al digital en este momento, hoy día, 3 de agosto, en 10 años más sean absolutamente incompetentes para lo que nosotros necesitamos hacer en 10 años más. Y por otra parte, el desafío para los archivos audiovisuales es qué tipo de archivos vamos a legar para el futuro. Pienso en un ejercicio que nosotros hicimos en la Cineteca de la Universidad de Chile a finales del año pasado. Hicimos una convocatoria para tratar de recuperar y conservar y generar un espacio de conservación de las películas que produjo la gente común y corriente en la pandemia, en el encierro. Los primeros meses yo creo que fueron los más feroces, porque había un miedo tremendo ante lo desconocido. Sabíamos muy poquitas cosas del COVID. Y la gente encerrada empezó a hacer películas, y eso fue notable, ¿no? Eso no había pasado en otra pandemia mundial, ¿no? De hecho, qué comodidad, estamos en una pandemia y nos podemos hacer películas sobre nuestras intimidades, y empezaron a aparecer todas las fracturas de la sociedad de individuos en la cual nosotros vivimos hoy. Llegaron casi 100 películas, eso fue una cuestión impensada para efectos de cualquier industria del cine, ¿no? No sabíamos que teníamos tantos cineastas, pero la gente empezó a utilizar el cine como un medio de expresión ante el temor, ante el miedo, ante traumas que venían de forma previa a la pandemia, y nosotros ahí detectamos que lo que estábamos conservando no son las películas de la pandemia, estamos conservando la subjetividad de nuestra comunidad actual. El cine sirve para eso, para poder detectar cuáles eran nuestros puntos de vista, nuestras miradas, nuestras sensibilidades, y situarnos en esa discusión. Por cierto, las películas pueden verlas en cinetecavirtual.uchile.cl, hay un apartado, porque hay cosas rarísimas y hechas en todas partes del país. Este ya no es el cine político de los años 60, no es el novísimo cine chileno de los años 2000, esto es otra cosa. No tiene que ver con pretensiones de estrenar estas películas en salas de cine, sino que con expresar y votar un miedo y un pánico a lo desconocido, finalmente. Entonces, yo creo que eso también es uno de los problemas que nosotros como archivo hoy día tenemos que situar en la discusión. Al futuro, ¿qué es lo que le vamos a alegar? Solamente pasado. Y ese pasado que le vamos a alegar, en qué condiciones se entrega, en qué condiciones es puesto en discusión, ¿no? Porque si yo veo aisladamente uno de estos archivos, voy a decir la película fome o la película mala. Pero claro, esto forma parte de un proceso cultural, que yo creo que es muy interesante también para verlo en respecto al cine anterior. Cuando uno ve un fragmento de una película de los años 20 y 30, y dice, bueno, son puros caballeros bien vestidos caminando por la calle. Claro, hay que hacer ahí un trabajo educativo para que eso se vincule con la historia de la representación, la historia de la cultura, la historia de las sociedades, pero también la historia de las mentalidades. El cine representa claramente eso, y hoy día este tipo de manifestaciones va a ser muy importante estudiarlo en el futuro. Entonces, por ahí yo sería un poco más optimista respecto a cómo conservamos estos materiales y la utilidad que van a tener, que hoy día no lo sabemos exactamente, pero sí hay que hacerlo, porque después tenemos esa responsabilidad de no entregarle solo dolores de cabeza a las generaciones de archiveros que vendrán, sino que ser lo suficientemente responsables para que esto forme parte de un contexto y permita estudiar la historia de nuestras mentalidades hoy. La historia de nuestras mentalidades y finalmente también, ojalá, conservar esa densidad de nuestra experiencia, esta experiencia rara, ¿no? La llamamos rara hoy, vamos a ver cómo la llevamos en 10 años. Yo simplemente quiero terminar también entonces con esta nota de optimismo entonces de Luis, pero yo también soy optimista en el sentido de que este primer encuentro con Luis y con Patricio nos haga al CDP, al Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, gracias también a Eduardo por la conducción de esta charla, que nos haga ser simplemente el puntapié inicial de otras nuevas colaboraciones que ya se han dado en el pasado, ¿no? Como bien recordaba Luis, y que podamos entonces seguir pensando entonces y haciendo cosas juntos con respecto a la preservación de imágenes, la conservación del cine,
y la intervención del cine, digamos, como documento no solo patrimonial, sino documento en todas sus dimensiones, ¿no? Finalmente, lo que hemos hecho el día de hoy es una primera reflexión sobre el archivo audiovisual como problema, y por ello le queremos agradecer a Luis Horta su presencia, su participación, al profesor también Patricio González Colville, que estuvo ahí presente en la conversación. Eduardo, muchas gracias. Y gracias también entonces a todos los que han seguido en vivo esta transmisión, y recordarles que va a quedar aquí sí, no sabemos por cuánto tiempo, esto es verdad, porque se lo dejamos al señor YouTube Facebook. Y al señor Facebook en señor consideración, Facebook. pero va a estar esta charla por lo menos un buen rato en la página del CDP para que pueda ser vista cuantas veces sea necesario para ir acumulando todavía más, creo, densidad y conocimiento sobre el archivo y patrimonio en tiempos digitales. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Cuídense. Muchas gracias, y que estén Luis. muy bien. Chao, que estén muy Muchas bien. gracias, Luis, Iván. Gracias. Chao, chao. Ahí sí, eso es.